Flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio. Este video fue elaborado para la asignatura de Revelación de la Información Financiera y No Financiera de la Universidad ENA. El grupo está conformado por Tatiana Álvarez, Laura Cadavid y Angie Ruiz. NIC 7. Estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo muestra la capacidad de cualquier empresa para generar efectivo. Muchos inversionistas exploran el estado de flujos de efectivo justo después de buscar la cifra de ganancias, porque a veces sienten que las ganancias pueden ser manipuladas por algunas transacciones que no son en efectivo. Sin embargo, el efectivo es efectivo y el estado de flujos de efectivo no solo muestra cuánto efectivo generó la compañía durante el año, sino también dónde se generó el efectivo. El estado de flujos de efectivo muestra los movimientos en efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo comprende el efectivo en caja, como por ejemplo la caja menor, y depósitos a la vista, como por ejemplo las cuentas bancarias. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo y altamente líquidas que son fácilmente convertibles en cantidades conocidas de dinero y que están sujetas al riesgo insignificante de cambios en el valor. El objetivo es requerir la información sobre los cambios históricos en efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad. Esta información se proporciona en el estado de flujos de efectivo que clasifica los flujos de efectivo durante el periodo de actividades de operación, inversión y financiamiento. Las actividades operativas son las principales actividades generadoras de ingresos de la entidad y se pueden medir mediante el método directo e indirecto. Método directo. Debe revelar las principales clases de recibos de efectivo, brutos y pagados brutos de efectivo. Método indirecto. Comienza con el resultado antes de impuestos y luego lo ajusta por el efecto de cambios en el capital de trabajo durante el periodo, partidas no monetarias, elementos asociados con actividades de inversión o financiación. Las actividades de inversión son la adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo. Las actividades de financiación son actividades que dan como resultado cambios en el tamaño y la disposición del capital aportado y los préstamos de la entidad. Finalmente encontramos la conciliación final. Es en la que se resume el movimiento general en efectivo y equivalentes de efectivo. NIC 28. Los efectos de los cambios en los tipos de cambio de divisas. El objetivo es incluir transacciones en moneda extranjera y operaciones en el extranjero en los estados financieros y traducir los estados financieros a una moneda de presentación. La NIC 21 define la moneda funcional y de presentación y es crucial entender la diferencia. La moneda funcional es la moneda del entorno económico primario en el que opera la entidad. Es la moneda de la propia entidad y todas las demás monedas son monedas extranjeras. La moneda de presentación es la moneda en la que se presentan los estados financieros. En la mayoría de los casos, las monedas funcionales y de presentación son las mismas. Sin embargo, una entidad puede decidir presentar sus estados financieros en una moneda diferente a su moneda funcional. Por ejemplo, al preparar el paquete de informes de consolidación para su matriz en un país extranjero. Además, si bien una entidad solo tiene una moneda funcional, puede tener una o más monedas de presentación. Si una entidad decide presentar sus estados financieros en más monedas. También debe darse cuenta de que una entidad puede elegir su moneda de presentación, pero no puede elegir su moneda funcional.
La moneda funcional debe determinarse evaluando varios factores. El factor más importante para determinar la moneda funcional es el entorno económico primario de la entidad, el cual es en el que la entidad genera y gasta principalmente el efectivo. ¿Cómo informar transacciones en moneda funcional? Reconocimiento inicial. Inicialmente, todas las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio al contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de transacción. La fecha de transacción es la fecha en la que las condiciones para el reconocimiento inicial de un activo pasivo se cumplen de acuerdo con las NIF. Informes posteriores. Posteriormente, al final de cada periodo de informe, se debe traducir todos los ítems monetarios en moneda extranjera usando la tasa de cierre, todos los elementos no monetarios medidos en términos de costo histórico utilizando la tasa de cambio a la fecha de la transacción, todas las partidas no monetarias medidas a valor razonable utilizando el tipo de cambio en la fecha en la que se midió. ¿Cómo traducir los estados financieros a una moneda de presentación? Cuando una entidad presenta su moneda financiera en la moneda de presentación diferente de su moneda funcional, entonces las reglas dependen de si la entidad opera en una economía no hiperinflacionaria o no. Economía no hiperinflacionaria. Cuando la moneda funcional de una entidad no es la moneda de una economía hiperinflacionaria, entonces una entidad debe traducir todos los activos y pasivos para cada estado de situación financiera presentados, incluidos los comparativos, utilizando la tasa de cierre a la fecha de este estado de posición financiera. Aquí esta regla también se aplica a los ajustes de buena voluntad y valor razonable. Todos los ingresos y gastos en otras partidas de ingresos integrales, incluidas las comparativas, utilizando los tipos de cambio a la fecha de las transacciones. La NIC 21 estándar permite algunas tasas promedio del periodo por razones prácticas, pero si las tasas de cambio fluctúan mucho durante el periodo del informe, entonces el uso de promedios no es apropiado. Todas las diferencias de cambio resultantes se conocerán en otro resultado integral como un componente separado del patrimonio neto. Economía hiperinflacionaria. Cuando la economía funcional de una entidad es la moneda de una economía hiperinflacionaria, los estados financieros en curso de la entidad se actualizan primero como los requiere la NIC 29, información financiera en economías hiperinflacionarias. Las cifras comparativas se utilizan de la misma manera que las cifras del año actual en los estados financieros del periodo anterior. Solo entonces se aplican los mismos procedimientos descritos anteriormente. Estado de flujo de efectivo, método directo e indirecto. El flujo efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa. Es la manera en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Cuando una empresa obtiene dinero, genera flujo positivo y esto se puede hacer de tres maneras diferentes. 1. Por medio de la cobranza con clientes, que es la operación de la empresa. 2. Con aportaciones de capital de los socios por medio de bancos o acreedores, es decir, financiamiento. 3. Por la venta de activos que ya no se utilizan. Método directo. Se distingue porque se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos de actividades de operación en términos brutos. Según la normatividad, la NIF 7 aconseja el uso del método directo, aduciendo que ésta presenta información más útil en la situación de los flujos de efectivos futuros que la presentada por el método indirecto. Sin embargo, permite la presentación del método indirecto por parte de las empresas. Elaboración de método directo según la NIF 7. Permite que la información relacionada con las categorías a presentarse en el flujo de efectivo puedan obtenerse por medio de 1. Registros contables por parte de la entidad.
2. Ajustando las ventas, el costo de ventas y las demás partidas del estado de resultado por las variaciones entre los saldos iniciales y final de rubros del estado de situación financiera, tales como son inventarios, cuentas por cobrar, cuentas comerciales, cuentas por pagar, entre otras. Método indirecto. Consiste en partir de la utilidad arrojada por el estado de resultado para luego proceder a depurarla hasta llegar al estado de efectivo que hay en los libros de contabilidad. Los elementos necesarios para su elaboración son el estado de situación financiera y el estado de resultado. Método indirecto, por su parte, inicia presentando el resultado del ejercicio, que es ganancia o pérdida. Posteriormente, sobre este rubro se afectan por las transacciones no monetarias, que son la partida de resultados que no afectan el flujo de efectivos, tales como son depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ganancias de cambios no realizados y participaciones en asociadas, entre otras, por partidas de pago diferido y causaciones que afectan los cobros y pagos de la entidad, este pasado o futuro. Estado de cambios en el patrimonio neto. Lo primero que debemos saber es la cuenta de resultado, es lo primero, que es la ganancia o pérdida en la parte inferior del estado, que es una medida del desempeño de una empresa. Es el número de apertura en el estado de resultados integrales. Información proporcionada por el estado de cambios en el patrimonio neto. Según la IFRS de la compañía, debe presentar una declaración de cambios en el patrimonio que informe cómo las ganancias, dividendos, acciones y otros elementos que han afectado al patrimonio de los accionistas. La información de esta declaración ayuda a los usuarios a observar y evaluar la equidad para que puedan tomar decisiones sobre el financiamiento. Algunas cosas, dentro de las partidas de patrimonio bajo la NIF tenemos lo siguiente: capital en acciones ordinarias y preferidas, prima de la emisión de acciones o primas en la colocación de acciones, tanto ordinarias como preferidas. Otras reservas u otro resultado integral acumulado en patrimonio, acciones propias recompradas, que es el saldo del deudor, participaciones no controladas, resultado del periodo y el periodo acumulado, que es generalmente presentado en un solo artículo. Seguimos con: esta declaración agrega o deduce ganancias o pérdidas no realizadas para proporcionar una definición más amplia de ganancias o pérdidas, que incluye tanto las cantidades realizadas como las no realizadas. Las ganancias o pérdidas no realizadas en el estado de resultado integral se transfiere al estado de cambios en el patrimonio neto. Comprendamos que constituye el elemento de equidad. El capital social representa la cantidad de efectivo, servicios de bienes que una empresa recibió a cambio de las acciones de una empresa. La forma más común de capital es cuando los bienes se venden al público a cambio de efectivo. La cantidad de ganancias retenidas representa todas las ganancias pasadas mantenidas en el negocio para ayudar a una compañía a crecer, menos todos los dividendos pasados pagados, así como las pérdidas. Otro elemento en el patrimonio neto es el otro resultado integral acumulado, que es el total de todas las ganancias y pérdidas no realizadas del estado de resultado integral desde que comenzó la compañía. Esta cantidad aumenta las ganancias no realizadas y disminuye con las pérdidas no realizadas. Taller sobre flujos de efectivo, método directo o indirecto de la compañía comercializadora S.A. Para este ejercicio se nos plantean dos balanzas generales de diferentes años y un estado de resultados. Además, se nos otorga una información adicional sobre transacciones que se realizaron y que debemos tener en cuenta para la realización de ajustes. De acuerdo a la información planteada en el ejercicio, vamos a realizar los 5 diferentes ajustes que se nos piden. En el primero, nos piden registrar la adquisición de obligaciones a largo plazo y la emisión de acciones. En el segundo, la aplicación de utilidades, tanto para dividendos como para reservas. En el tercero,
la adquirencia o compra de vehículos inmuebles y el medio de pago que se efectúa en los mismos. En el cuarto, la compra de inversiones y en el quinto, la venta de inversiones. Para poder realizar de manera exitosa la elaboración de los flujos de efectivo, es muy importante elaborar una hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo se trae la información de los balances que nos entrega el ejercicio, que es del año X1 y del año X2, así como también traer la información de los estados financieros. En este punto también traemos la información de los ajustes que realizamos y como resultado vamos a obtener la variación. Asimismo, en este punto vamos a clasificar a qué tipo de matriz de actividad corresponde cada cuenta o cada concepto, si es a operación, a inversión o a financiación. Estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Para elaborar este flujo de efectivo, iniciamos tomando con la utilidad del ejercicio antes de impuestos, la cual nos las trae el ejercicio anteriormente planteado. Tomamos las depreciaciones, la diferencia de depreciación, la ganancia en ventas de acciones, todas de la hoja de trabajo. Asimismo, comenzamos a plantear las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Para esto tenemos en cuenta tanto las operaciones valores obtenidos en la hoja de trabajo como los planteados a la hora de realizar los ajustes a los flujos de efectivo. Finalmente, luego de realizar la totalización de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento, encontramos que el total de flujo neto de efectivo manejado por Comercializadora S.A. corresponde a 59.700. Flujo de efectivo por el método directo para Comercializadora S.A. En esta ocasión, al igual que en el método indirecto, planteamos el flujo de efectivo dividiéndolo por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. A diferencia del método indirecto, aquí no partimos de las utilidades antes de impuestos, sino como su nombre lo dice, directamente vamos al flujo de efectivo que nos genera cada operación. Es decir, vamos a determinar el efectivo neto de cada actividad realizada para el funcionamiento de la empresa. Luego de realizar la sumatoria y de cada uno de los tipos de actividades, encontramos que el total de flujo de efectivo generado por la empresa, al igual que en el método indirecto, corresponde a 59.700. En el caso del estado de cambios en el patrimonio de una compañía, escogimos a la compañía Coopidrogas. Esta compañía es de naturaleza jurídica y sin ánimo de lucro. Coopidrogas es una persona jurídica de derecho privado, organismo cooperativo de primer grado que forma parte de las entidades de la economía solidaria. Esta empresa es asociativa, sin ánimo de lucro, de patrimonio variable e ilimitado, de responsabilidad limitada, que presenta múltiples servicios integrados a sus asociados, cuyo número también es variable y está regida por las disposiciones legales vigentes y en especial por la legislación cooperativa y la economía solidaria, así como los principios, valores y fundamentos administrativos acogidos por la Alianza Cooperativa Internacional. La duración de Coopidrogas es indefinida, sin perjuicio de poderse disolver y liquidar en cualquier momento, en los casos y las formas establecidas por la ley y los estatutos. A esta compañía tomamos de sus estados financieros
su patrimonio. A este patrimonio le hicimos un análisis horizontal donde se puede evidenciar la variación de año a año, tanto porcentual como en números. También le hicimos un análisis vertical donde se puede también evidenciar el porcentaje que representa cada cuenta sobre el patrimonio. Hicimos estados en el cambio del patrimonio comparativo, donde se puede evidenciar los incrementos y las disminuciones por cuenta de cada periodo, donde se puede evidenciar cómo se encuentra el patrimonio al año 2018. En las revelaciones, en las notas de los estados financieros sobre el patrimonio, pudimos evidenciar que su saldo corresponde a diferentes partidas cuyas cuentas componen la propiedad de los asociados de la cooperativa. También se revela que los aportes asociados de ingresos y aportados en cada uno de los pedidos, las revalorizaciones, descuento especial y retorno cooperativo hacen base para el cupo del área comercial y de cartera. También se revela que los fondos de destinación específica se incrementan con los excedentes originados en las operaciones con terceros. Hay que tener en cuenta que las empresas sin ánimo de lucro no tienen utilidades, sino que tienen excedentes por operación, ya que estos excedentes se deben volver a reinvertir, no son ganancias. También se revela que el aumento en las reservas se explica por la apropiación para inversión aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 15 de diciembre del 2011, con cargo al ejercicio económico, y ascendió a 1.523 millones, y que la reserva para protección de aportes por valor de 1.908 millones. Al cierre del ejercicio económico de 2018, la cooperativa presenta un indicador de 8.59% de capital institucional, que es la suma de las reservas y fondos patrimoniales frente al total de los activos. El porcentaje mínimo requerido por la superintendencia es del 10%, que se va contemplando con las aprobaciones de la Asamblea en cumplimiento a la circular 004 del 2010 de la Superintendencia de la Economía Solidaria. En este ejercicio vimos cosas muy interesantes, como lo es la variación que hay de un año a otro, donde se pueden observar incrementos o disminuciones según haya sido el caso de cada cuenta, año a año. Fue un aprendizaje muy interesante, ya que se puede ver los incrementos o disminuciones según sea el caso, tanto en números como porcentualmente. Entonces fue un taller donde se aprendió mucho y que fue muy interesante.